Cámara de Diputados en vivo, está hablando el canciller Timmermans. Cubierto al intento de soborno a los imputados en la causa llevado adelante o con conocimiento del Poder Ejecutivo, la justicia y el máximo dirigente de la comunidad judía. Me refiero, entre otros, al juez de la causa, el doctor Galeano, los fiscales de la causa, el ex jefe de la CIDE, Hugo Anzorregui, y el presidente de la DAIA, Rubén Beraja. Todos ellos irán, como corresponde, a juicio en breve. Además, la manipulación de la causa, intentando buscar culpables sin verdad ni justicia, obligó al Poder Judicial en un juicio posterior a liberar a todos los imputados. Peor aún, el pedido de extradición ordenado por la Argentina del ex embajador iraní Hadi Soleimanpour fue desechado por la justicia británica debido a la inexistencia de pruebas. Si en la audiencia de hoy alguien pregunta por qué Soleimanpour no será interrogado en la próxima audiencia en Teherán, sepan que Interpol se negó a emitir una circular roja por considerar que ya había sido detenido, sobreseído y liberado por falta de pruebas. Permitan decirles que la decisión de la justicia británica ya es un antecedente de la aceptación de un tercer país en la causa AMIA. Nunca antes, ni nunca después, se cuestionó en el mundo con tanta razón la honestidad y la imparcialidad de la justicia argentina. Señores diputados, luego de este episodio, la Argentina en la causa AMIA se quedó sola. En ese momento muchos pensaron que jamás habría verdad y justicia para las víctimas. Con la asunción de Cristina Kirchner a la primera magistratura, comienza una segunda etapa en el plano internacional para presionar a Irán a que coopere y a demostrarle al mundo que los argentinos reconocíamos nuestras debilidades, pero también ratificábamos nuestra convicción de buscar justicia con métodos justos. Así es que en el año 2010, en las Naciones Unidas, la presidenta Kirchner le ofrece públicamente al gobierno iraní llevar el juicio a un tercer país que garantice a los imputados la imparcialidad judicial que el juez Galeano, el ex jefe de la CIDE, Hugo Anzorregui, y el presidente de la comunidad judía, Rubén Beraja, habían destruido. Con mucha seguridad y autoridad moral, Cristina Kirchner le dice a Irán, y cito sus palabras: voy a ofrecer a la República Islámica de Irán que acceda a que, si no confía en la justicia argentina, como dijeron, porque hay un prejuzgamiento y no va a haber la neutralidad suficiente para juzgar, se elija de común acuerdo entre ambos países un tercer país, en donde las garantías del debido proceso estén vigentes, en donde pueda haber observadores internacionales. En esas palabras radica la génesis del memorándum de entendimiento. ¿Qué opinaron quienes hoy se rasgan las vestiduras hablando de soberanía y de mantener al juez natural de la causa? El entonces presidente de la DAIA, Aldo Donsis, dijo, y abro comillas, hay que mantener el tema del primer plano y solicitar la colaboración de otros países, cierro comillas. Y según el diario Clarín del 25 de septiembre del 2010, le agradeció personalmente a la presidenta por su ofrecimiento. Sergio Burstein, familiar de una víctima, calificó las palabras como una jugada sumamente inteligente, dejar pegado a Irán como parte del terrorismo internacional y dejar la pelota en el campo de ellos. Y Luis Izweski, quien perdió a su hija en el atentado, dijo, según Clarín, que, abro comillas, también valoró la propuesta de Cristina, pero igual que otros dirigentes de la comunidad judía, se mostró escéptico acerca de la posibilidad de que Irán acepte la propuesta. Cierro comillas. Hay que resaltar que el entusiasmo que generó la propuesta de un tercer país contemplaba que la justicia argentina no tenga ni arte ni parte, como sí lo tendrá ahora con la firma del memorándum. Señores legisladores, me he reunido con todos los familiares cada vez que me han pedido verme. También yo los he llamado para hablar de la causa. Y en todas las conversaciones quedó claro que los familiares querían lo antes posible saber la verdad y que se juzgue a los culpables. No les interesaba acusar por el solo hecho de tener un juicio. Una vez más, los familiares de las víctimas coinciden con la presidenta Cristina Kirchner.
En su anuncio del envío del memorándum al Congreso manifestó: no se trata solamente de hacer un juicio, tal como afirmé en mi tercer informe en soledad como miembro de aquella comisión bicameral en el año 2000-2001. No se trata solamente de hacer un juicio, se trata de conocer la verdad, porque sin conocer la verdad podrá haber juicio, pero no va a haber justicia. Y de lo que se trata aquí es de lograr justicia, saber quiénes fueron los que perpetraron tan horrendo crimen y castigarlos. Y por eso este memorándum, dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cuando en septiembre del año 2012 el canciller iraní me solicitó una audiencia, intuimos que aquella convicción esbozada por Néstor Kirchner en el año 2003 comenzaba a rendir frutos tangibles. Es ajeno a esta presentación analizar las causas que llevan a Irán a decidir entonces, y nunca antes, una solución legal al tema. Sin embargo, el nuevo escenario internacional y la posición firme pero no agresiva de la Argentina son parte fundamental del cambio de posición del gobierno iraní. Señores legisladores, el memorándum permitirá que se cumplan las diligencias procesales que indica el Código Penal para que el juicio avance y la causa se destrabe. El memorándum permite, por primera vez, que cumpliendo con las salvaguardias del debido proceso, los imputados a los cuales Interpol emitió una circular roja estén frente al juez argentino y éste los interrogue. Señores legisladores, no fantaseen más, no hay cláusulas secretas, ni ningún interés espurio, como me será fácil demostrar, frente a las acusaciones que gratuitamente lanzaron por sus medios amigos y que espero hoy repitan en este recinto. Todos tendrán su respuesta. Si analizamos el memorándum desde el ángulo del derecho internacional, se aprecia que existe una controversia entre la Argentina e Irán. Le pedimos silencio. La República Argentina ha solicitado reiteradamente, voy a repetir, si analizamos el memorándum desde el ángulo del derecho internacional, se aprecia que existe una controversia entre la Argentina e Irán. La República Argentina ha solicitado reiteradamente la cooperación jurídica de Irán a efectos de llevar a cabo diligencias procesales, extradición para someter a declaración indagatoria a imputados iraníes y así poder esclarecer el atentado. Esa solicitud permanece insatisfecha hasta el momento por la negativa de Irán a extraditar, circunstancia que determina el surgimiento de una controversia bilateral entre la Argentina e Irán. La controversia existe y tenemos que ajustar nuestra conducta a esa circunstancia. El Poder Ejecutivo, responsable de la conducción de las relaciones exteriores, no puede ignorar esa controversia ni sus consecuencias, sino ajustar sus actos a lo que dicta el derecho internacional. El derecho internacional exige a las partes en una controversia que éstas empleen medios pacíficos para resolverla. Esta obligación de carácter general se encuentra recogida en el artículo 2, párrafo 3 de la Carta de las Naciones Unidas. Esta cláusula dispone que los miembros de las Naciones Unidas procederán de acuerdo con los siguientes principios. Y en el punto 3 dice: los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales, ni la justicia. Los medios para dar cumplimiento a esa obligación son múltiples y algunos de ellos están enumerados en el capítulo 6 de la Carta de las Naciones Unidas. Se trata, entre otros, de la negociación, los buenos oficios, la mediación, la investigación y los recursos judiciales. Estos medios de solución pacífica pueden tener efecto vinculante, como ocurre con los tribunales internacionales, que no es el caso del tratado que sometemos a su consideración, o ser de naturaleza exclusivamente recomendatoria, como ocurre con los demás medios de solución que son conocidos como políticos. La obligación de resolver pacíficamente las controversias internacionales es uno de los principios del derecho internacional más relevantes en los que se apoya nuestra política exterior. La República Argentina ha demostrado a lo largo de su historia su permanente disposición a cooperar en materia jurídica con todos los países del mundo.
Es elocuente en este sentido la cantidad y diversidad de instrumentos que ya desde el siglo XIX hemos celebrado tanto en el plano bilateral como en el multilateral. La celebración de un tratado internacional cuyo objeto y fin sea la cooperación entre autoridades judiciales es la práctica, no una excepción, en el relacionamiento internacional de la República Argentina. La cooperación jurídica internacional en materia penal es un importante mecanismo mediante el cual la comunidad internacional hace frente al delito en general y especialmente a la delincuencia organizada transnacional. Se trata del mecanismo mediante el cual un Estado solicita colaboración a otro a fin de resolver satisfactoriamente diferentes aspectos de un proceso judicial. La cooperación solicitada en causas penales se efectúa generalmente a fin de clarificar las circunstancias de un hecho ilícito, identificar al autor o autores y someterlo a su jurisdicción. Delitos con características transnacionales, tales como el terrorismo, el lavado de activos de origen ilícito, la trata de personas y el tráfico de estupefacientes, han provocado que herramientas como la cooperación jurídica entre Estados se tornen imprescindibles. Originariamente, la asistencia en materia penal estaba ligada al instituto de la extradición, como máxima expresión de la cooperación. De allí que tanto las leyes internas como los tratados tuvieran el enfoque puesto en la extradición de delincuentes y contuvieran solo algunas regulaciones sobre asistencia. Sin perjuicio de ello, y como consecuencia del rol preponderante que la asistencia comenzó a tener para resolver asuntos criminales, los Estados comenzaron a regular separadamente a la asistencia, tanto en el ámbito interno como convencional. En el plano interno, el compromiso de la Argentina respecto de la cooperación jurídica internacional en materia penal se puso claramente de manifiesto con la sanción en el año 1997 de la Ley 24.767 sobre cooperación internacional en materia penal. El objeto de esta ley, que es una de las primeras en su tipo que se han sancionado en nuestra región, se refleja en su artículo primero, que dispone que la República Argentina prestará a cualquier Estado que lo requiera la más amplia ayuda relacionada con la investigación, el juzgamiento y la punición de delitos que correspondan a la jurisdicción de aquel. El acuerdo que acabamos de suscribir con la República Islámica de Irán se refiere precisamente a esa materia, en la cual la Argentina es un país particularmente activo y está específicamente destinado a suplir una necesidad de la justicia argentina, la cual se encontraba obstaculizada en su accionar en razón de la falta de disposición a cooperar por parte de Irán. Se trata de una herramienta que el Poder Judicial argentino no poseía para poder seguir cumpliendo con la función que le encomienda nuestra Constitución Nacional en relación con la causa AMIA. El tipo de cooperación jurídica internacional previsto en el instrumento que sometemos a consideración de este honorable Congreso reviste exactamente la misma forma que el procedimiento previsto en la acordada 21 del 20 de abril de 1993 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa decisión contempla la realización de diligencias procesales por parte de jueces y fiscales argentinos en el extranjero y dispone que toda comisión o traslado al exterior de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación a fin de requerir el auxilio internacional de tribunales extranjeros, deberá contar con la conformidad previa de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, expresada a través de la presidencia de la misma. Y segundo, que a tal efecto se deberá elevar, con una antelación mínima de 10 días a la realización de dicha misión, un informe que justifique a la necesidad del traslado con particular referencia a las circunstancias de la causa, y b, la previa conformidad del tribunal extranjero requerido para practicar las necesarias diligencias en el ámbito de su jurisdicción. Tal como surge su texto, la condición de aplicación desacordada en nuestra Corte Suprema radica, según lo exige el derecho internacional, en que las autoridades competentes del Estado en que deben practicarse las diligencias en cuestión expresen su conformidad a su realización. Este memorándum de entendimiento que hemos firmado con la República Islámica de Irán expresa
el consentimiento de ese país a tal efecto en forma expresa y habilita la realización de las diligencias procesales que desde hace varios años no pueden ser cumplidas y mantienen la causa penal paralizada justamente por falta de un instrumento como el que se firmó con la República de Irán. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo no está proponiendo otra cosa que mecanismos de cooperación ya aceptados por nuestra Suprema Corte y ya consagrados en la práctica judicial. El artículo 5 del Memorándum de Entendimiento prevé que las autoridades judiciales argentinas podrán interrogar en Teherán a las personas respecto de las cuales la Interpol ha emitido una circular roja. En relación al intento de desmerecer el memorándum, varios de ustedes se refirieron a que la versión en inglés que rige a los efectos interpretativos no usaba ni el término interrogar ni indagar, y que era, según un conocido experto en nada y opinólogo de todo, un mero reportaje. Señores legisladores, el artículo 5 del memorándum utiliza para referirse a la declaración indagatoria con relación a aquellas personas respecto a las cuales Interpol ha emitido una notificación roja, el término en inglés questioning e interrogar en la versión en español. Este mismo término, questioning, es utilizado en los siguientes 5 instrumentos referidos a tribunales penales internacionales existentes para referirse a la acción de tomar declaración indagatoria a un sospechoso o imputado, interrogatorio cuando hay versión en español. El Estatuto de la Corte Penal Internacional, artículo 93, párrafo 1, inciso C, y sus reglas de procedimiento, reglas 111 y 112. El Estatuto del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, en su artículo 17, y sus reglas de procedimiento, reglas 43 y 63. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, artículo 17, y sus reglas de procedimiento, reglas 43 y 63. El Tribunal Especial para Sierra Leona, artículo 15, y sus reglas de procedimiento, regla 43. Y el Tribunal Especial para el Líbano, en su artículo 15, y su regla de procedimientos, regla número 66. Señores legisladores, a través de este acuerdo y como consecuencia del mismo, los 3 poderes del Estado ejercen en plenitud las competencias que la Constitución Nacional les asigna, tal como ha ocurrido con los numerosos tratados en materia de cooperación jurídica y en el estricto marco de lo dispuesto en el inciso 11 del artículo 99 de nuestra Constitución. El Poder Ejecutivo ha firmado un tratado con otro Estado con el objeto y fin de realizar diligencias procesales en el extranjero. Corresponde ahora a este Congreso de la Nación, en virtud de lo dispuesto en el inciso 22 del artículo 75, aprobar o desechar ese instrumento firmado por el Poder Ejecutivo. A su turno, el Poder Judicial podrá, si así lo decide, emplear esta nueva herramienta que estamos tratando de proporcionarle. La situación que generaría la entrada en vigor del tratado que tienen frente a ustedes, que es un instrumento, tal como vimos, resultante de la acción legítima y armónica de los 3 poderes del Estado, es significativamente mejor que la que se presentaba con anterioridad. Antes, Irán no cooperaba. Ahora, por primera vez, se manifiesta dispuesto a hacerlo y además lo hace reconociendo expresamente la competencia de los jueces argentinos respecto a la causa AMIA después de negarla sistemáticamente durante demasiados años. Señores legisladores, el memorándum de entendimiento que hemos firmado con Irán no es en sí mismo la solución a la controversia con dicho país, sino solo un medio conducente a resolverla. Este memorándum de entendimiento puede acercarnos o no a esa solución, pero en ningún caso alejarnos de la solución de la controversia internacional que existe entre la Argentina e Irán. Al celebrar este instrumento, Irán pasa a reconocerse incuestionablemente como parte de esta controversia y al mismo tiempo admite que puede sospecharse de funcionarios de ese país en relación con este atentado. Respecto de las implicancias de este memorándum desde el punto de vista jurídico penal, corresponde que me remita todo cuanto fuera dicho en oportunidad de asistir a la audiencia convocada por los señores senadores la semana pasada. Solo pretendo reiterar a ustedes aquellas cuestiones que a mi modo de ver resultan centrales para entender la importancia que reviste esta iniciativa frente al estado actual de la investigación. El instrumento que se ha puesto en consideración del Poder Legislativo
constituye una herramienta que tiene la capacidad de permitir que se cumplimenten los pasos cruciales para la causa que investiga el atentado a la sede de la AMIA. Esos pasos, vale la pena resaltar, no son otros que los que fija el Código Procesal Penal de la Nación. Esto es, para que se entienda bien, la legislación nacional que establece el mecanismo de persecución penal pública. Con mayor precisión, este memorando permite a las autoridades judiciales argentinas una vía para que puedan interrogar a aquellas personas respecto a las cuales Interpol ha emitido una notificación roja de captura. Mucho se ha discutido sobre el alcance del término interrogar y su eficacia respecto de las exigencias de la legislación local. Creo que esta cuestión se encuentra afortunadamente saldada. No obstante, quiero recordar una vez más que el término sigue estrictamente la redacción de la normativa procesal penal nacional que regula los términos de procedencia de la declaración indagatoria y, como ya expliqué, sigue también en su versión en inglés los términos de los tratados internacionales. En efecto, el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación establece que cuando hubiere motivo bastante para sospechar de una persona que ha participado en la comisión de un delito, el juez procederá a interrogarla. Como se puede ver, lo único que se puede derivar de la lectura de esta norma es que el verbo recogido en el documento es, sin lugar a dudas, el que mejor acompaña conceptualmente el sentido de este paso procesal. Esto me lleva necesariamente a otra de las cuestiones sometidas a la palestra mediática en estos días y que refiere al posible estancamiento de la causa a partir de la firma de este acuerdo. Se ha dicho incluso que el memorando era equiparable a decretar un punto final sobre la investigación. No es mi intención utilizar el tiempo del que dispongo aquí para recordar a todos ustedes en qué consiste una ley de punto final, ni qué consideraciones merece una afirmación de esas características en el contexto de nuestra historia nacional y de la política de derechos humanos que ha emprendido nuestro país desde el año 2003 a la fecha. Lo que me interesa destacar es que esta afirmación se encuentra muy alejada de la realidad y de los intereses que impulsaron al Estado Nacional a llevar adelante este acuerdo. La declaración indagatoria es un acto procesal indispensable en nuestro sistema procesal penal para el avance de una investigación. Sin este paso no es posible que se lleve a cabo un juicio oral y público en el que pueda recaer una sentencia condenatoria. En este punto me parece importante reforzar la idea de que la indagatoria solo abre un camino posible en este sentido. Es que aunque resulte un acto ineludible, la declaración indagatoria no asegura por sí misma un determinado resultado respecto a la investigación. Se trata de un paso procesal previo e indispensable según el artículo 307 del Código Procesal Penal, pero que solo genera resultados positivos respecto a la imputación en tanto los elementos probatorios reunidos permitan al juez fundar debidamente una hipótesis criminal, en el artículo 308 del mismo Código. Por esta razón, cualquier apreciación previa del acto de la declaración y sus posibilidades es un ejercicio de futurología que debemos evitar. Nuestro sistema de garantías exige el respeto irrestricto sobre el estado de inocencia de los imputados y prohíbe que se obligue a los acusados a declarar contra sí mismos. Esto no lo digo yo, como afirmó un diario, sino el artículo 18 de la Constitución Nacional. Los acusados por un delito tienen el derecho y la posibilidad de negarse a declarar. Más aún, pueden incluso rehusarse a suscribir el acta y sin que ello invalide el acto procesal cuando se consignen debidamente los motivos, artículo 18 de la Constitución Nacional y 298 del Código Procesal Penal. En definitiva, la declaración indagatoria representa, dentro de nuestro esquema de procedimientos penal, una oportunidad para que los imputados ejerzan su defensa material, artículo 296 del Código Procesal. No quiero que estas declaraciones sean entendidas como una pérdida de confianza sobre las expectativas e importancia que reviste la posibilidad de avanzar en esta investigación. Son estas expectativas y la importancia del caso las que promueven un acuerdo de estas características. Se trata simplemente de que todos entendamos cuáles son las reglas del juego que marcan un procedimiento penal ajustado a derecho en nuestro país.
El éxito de una investigación criminal es responsabilidad de las autoridades judiciales y de todo cuanto hayan producido y puedan producir. Es fundamental volver a reiterar lo que ocurrió cuando las pruebas producidas por el entonces juez de la causa para solicitar la extradición del ex embajador iraní al momento del atentado fueron desechadas porque, según las autoridades judiciales de un tercer país, en este caso el Reino Unido, no alcanzaban ni para iniciar el proceso de extradición. Y no solamente el ciudadano iraní, máxima autoridad de su país al momento del atentado, cuenta con el sobreseimiento de la justicia británica, sino que además la Argentina debió pagar las costas e indemnizaciones del caso. Reitero, nuestra propia ineficiencia y corrupción judicial son las razones por las cuales Hadi Soleimanpour no será en esta ocasión interrogado. Este memorándum de ningún modo viene a sustituir o alterar la actuación judicial. Todo lo contrario. Es la herramienta que el proceso de negociación diplomática generó en un marco muy ajustado de posibilidades para poder materializar el cumplimiento de actos judiciales indispensables para el avance de la investigación. En todo caso, debe reconocerse que hasta el momento los instrumentos utilizados por las autoridades judiciales, como las órdenes de captura internacional, no han brindado resultados satisfactorios. Hemos escuchado en el debate precedente en la Cámara de Senadores que la causa no está paralizada y que se encuentra en plena sustanciación. Esas afirmaciones constituyen un discurso maniqueo y falaz. Desde ya que los investigadores deben proseguir con la profundización de línea de investigación y producción de pruebas y dictámenes. Ello es absolutamente legítimo y necesario. Pero en la medida en que no se cumplan los actos procesales requeridos por nuestro ordenamiento jurídico, la causa seguirá estancada respecto de las acusaciones a los imputados iraníes. Para ser más claro, podemos acumular otras 200.000 fojas, como tanto se ha referido en estos días, pero si no se cumple con las declaraciones indagatorias, no se registrará ningún avance significativo en esta causa. Quiero repetirlo. Si no se cumple con las declaraciones indagatorias, no se registrará ningún avance significativo en esta causa. Junten todas las pruebas que haga falta, pero si no hay indagatorias, no avanza el proceso judicial. Sería muy fácil para el Poder Ejecutivo descansar en la espera de los tiempos judiciales y en las posibilidades con las que éste cuenta para que se pueda esclarecer el caso. Pero ese no es el estilo de este gobierno. De ningún modo permitiremos que se nos juzgue por rehuir el compromiso político de intentar un camino posible. Tampoco quiero pasar por alto las observaciones que se hicieron en torno a la Comisión de la Verdad, particularmente aquellas que critican su actividad y afirman que resulta violatoria del debido proceso legal. En primer lugar, es claro que esta comisión funcionará a partir de un reglamento que se encuentra sujeto a la aprobación de ambos países, pero que por supuesto todavía no existe. Lo que sí existe es un marco normativo interno que Argentina no puede violentar y de ello dependerá su aceptación. En segundo lugar, es evidente que el único facultado para resguardar el debido proceso en este caso es el juez natural de la causa, de modo que será él quien deba resolver sobre cualquier injerencia indebida de la comisión en la investigación. No debe olvidarse que las partes podrán además impugnar las decisiones judiciales que no compartan, para lo cual existe un amplio sistema recursivo dentro de la legislación procesal vigente. En cuanto a la participación de la comisión durante el acto de la indagatoria, quiero recordar una vez más que si bien el artículo 295 del Código Procesal Penal de la Nación establece que a la declaración del imputado solo podrán asistir su defensor y el Ministerio Público Fiscal, esta norma no prevé una sanción de nulidad expresa para el caso de que se altere esta regla. En este sentido, en la medida en que exista la solicitud o consentimiento expreso por parte de la defensa y del imputado para la presencia de la comisión creada por los Estados, si se cuenta con la aprobación del juez, el acto de la indagatoria no podría tacharse de nulo. La voluntad de los Estados expresada en el memorándum es que la comisión pueda hacer preguntas. Si el juez y las partes aceptan la participación de la comisión en la indagatoria, en principio nada obsta a que éste proponga al juez preguntas para los imputados, tal como puede hacerlo el fiscal, pero reitero,
Es el juez a quien le corresponde garantizar el desarrollo de la declaración y garantizar a los imputados sus derechos. De otro lado, se ha planteado irresponsable o malintencionadamente que la comisión creada en el memorándum constituye una comisión especial de las prohibidas en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, como así también que se estaría afectando el artículo 109 constitucional por arrogarse en el Poder Ejecutivo facultades jurisdiccionales. No cabe ninguna duda, seria al menos, de que ello sea así. Como he aclarado una y mil veces, la comisión no viene a sustituir a las autoridades judiciales argentinas que investigan la causa, ni a emitir resoluciones judiciales obligatorias para las partes. La comisión es una instancia política de evaluación y asesoramiento para los estados y, como ya he dicho, en nada puede interferir en la actuación judicial en curso. Por otra parte, el acuerdo suscripto es, como ya he referido, una herramienta política que se favorece a las autoridades judiciales para la mejor prosecución de una investigación. Constituye un tratado de cooperación judicial en materia penal en un caso concreto, que tiene sus particularidades y complejidades específicas. Asimismo, han continuado en estos días cuestionamientos respecto de la imprevisibilidad de la legislación que se aplicará en la causa a partir de este memorándum. Y es necesario aquí, una vez más, reafirmar lo obvio. El juez argentino a cargo de la causa no puede aplicar otra ley que no sea la ley vigente en nuestro país. La causa penal mediante la que se investiga el atentado se juzga por los tribunales naturales y mediante la aplicación de la legislación nacional penal y procesal penal correspondiente, conforme lo prescriben la Constitución Nacional y las leyes. El desplazamiento del magistrado para poder cumplir con el interrogatorio a los imputados en nada altera dicha situación. Como ya he referido en el mensaje de envío de esta ley, la señora Presidenta ha detallado numerosos ejemplos de jueces de nuestro país que llevan adelante diversas medidas, actos procesales e interrogatorios fuera del territorio de nuestra nación para el avance en la investigación de todo tipo de causas. La jurisdicción de este caso está determinada desde el inicio mismo de la causa y de ningún modo podrá ser alterada porque el atentado lamentablemente ocurrió en la Argentina. El memorando ha sido puesto a consideración de este Congreso. De ser aprobado, constituirá una ley de la Nación al igual que el Código Procesal Penal de la Nación. Las autoridades judiciales deberán proceder de conformidad a las pautas fijadas conjuntamente con las normas procesales que rigen en materia penal y todo el marco normativo aplicable. Este memorando es un documento político que consolida una voluntad bilateral para esclarecer el atentado terrorista a la sede de la AMIA y así debe entenderse. Habilita un espacio para avanzar en una investigación que tiene imputados que no se encuentran a derecho, un obstáculo ineludible para poder proseguir con el trámite del caso en nuestra legislación y constituye el primer reconocimiento de la jurisdicción nacional por parte del gobierno iraní. Reitero, si el Congreso sanciona esta ley, la Corte Suprema de Justicia de la Nación presta conformidad en el marco de su competencia para que se pueda realizar esta medida al autorizar al juez y los autores judiciales que intervienen en la causa cumplen con todas las diligencias necesarias para asegurar su validez, entonces el esfuerzo mancomunado de todos los poderes del Estado permitirá abrir un canal importante para terminar con las trabas que afectan la investigación por el atentado a la sede de la AMIA. Señores legisladores, como canciller de la República Argentina, tengo bien claro mis obligaciones y responsabilidades. He negociado el memorándum con quien debía hacerlo y no con quien quise hacerlo. Lo hice con el total convencimiento y con el respaldo de mis más íntimas convicciones que dicho memorándum es un paso importante en la defensa de los intereses de nuestra República y en la obtención de hacer realidad que más temprano que tarde quienes cometieron el brutal acto de terrorismo sean juzgados y condenados. En cada paso que realicé, tuve presente que los argentinos aprendimos con mucho dolor que hay que buscar justicia y no ajusticiamientos, que debemos buscar la verdad y no la venganza. Todas las víctimas merecen saber que quienes los sobrevivimos no los olvidamos. Todas las víctimas son iguales y todas las pérdidas son, para cada familia, tan distintas como igual de irreparables.
Sin embargo, quiero que sepan que antes de firmar el memorándum, pensé en un chico de 5 años que le pidió a su mamá conocer el subte y así se convirtió en una de las 85 víctimas. Él no sabía ni de leyes ni de memorándums. Caminaba feliz de la mano de su madre. Hoy no estamos hablando ni de política internacional, ni de las próximas elecciones, ni de los intereses estratégicos del Medio Oriente. Hoy, al menos yo, estoy hablando de Sebastián Barreiro, y a través de él nos obligamos a pensar en la condición humana de nuestras decisiones. Les ruego, señores legisladores, se coloquen del lado de las víctimas y de la justicia. Serán ustedes quienes decidan si la causa avanza o sigue paralizada. Muchas gracias. Al canciller su exposición ante el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados. Ahora seguramente vendrá el momento de las preguntas.